Os damos una calurosa bienvenida. Me llamo Wojtek y trabajo como especialista en marketing digital. Hoy quiero enseñaros cómo empezar a firmar documentos en línea utilizando nuestra plataforma Authenty. Empecemos. Ahora te mostraré cómo enviar un documento para firmar. Para ello, haz clic en el botón Crear nuevo documento. Asignar un nombre al documento te facilitará la búsqueda posterior del fichero o del proyecto más grande en el archivo. Añade un archivo o varios archivos desde el disco o arrastra y suéltalos. Nuestra plataforma te permite añadir archivos en muchos formatos diferentes, como PDF, DOC, XLS y muchos más. Sin embargo, el tamaño total de todos los archivos adjuntos es de 20 MB. Tanto si añades uno como varios archivos, se combinarán en uno solo, convertido a formato PDF. Podrás decidir el orden de colocación de los archivos, que se sellarán al final con el sello Authenty. Recuerda que el fichero no debe estar protegido por contraseña ni contener campos editables. El intento de añadir documentos defectuosos fallará, el icono del archivo aparecerá en rojo. A continuación, añade destinatarios y selecciona sus funciones. Hablemos de las distintas funciones que intervienen en el proceso de firma. Al enviar un documento, puedes establecer el orden de los firmantes y también asignarles funciones. ¿Qué son las funciones? En otras palabras, son los permisos que recibirán las personas en cuestión. Las funciones son ideales para agilizar el proceso de firma de documentos. Distinguimos: la persona que firma, la persona que rubrica, la persona que opina, opción disponible en el paquete Premium, la persona que visualiza. Las personas que firman son personas autorizadas para firmar en nombre de una empresa. Por ejemplo, el responsable de un proyecto concreto, directores de una empresa determinada. La persona que rubrica el documento lo comprueba y aprueba su exactitud. Si se rechazan las rúbricas, se detiene el proceso de firma del documento. Es importante destacar que los demás destinatarios no recibirán el documento ni información sobre su creación, hasta que la persona que rubrica lo haya aprobado. Las personas que rubrican pueden ser, por ejemplo, abogados que comprueban la exactitud de los datos y la conformidad con los hechos de todo el contenido, antes de estampar otras firmas electrónicas. Ten en cuenta que cuando designes a uno de los destinatarios como persona que rubrica, la plataforma colocará inmediatamente a esta persona al principio de la lista para que sea la primera en comprobar el documento. Las siguientes opciones son visualizar documentos y opinar. Las personas que visualizan el documento u opinan sobre él son puestas fuera del orden por el sistema y su papel no influye en el proceso de firma. En la mayoría de los casos, se trata de personas que participan en el proyecto pero no están autorizadas a firmar el documento. Por ejemplo, el jefe de proyecto responsable de establecer la cooperación con el socio comercial. Las funciones son una gran herramienta que permite a los equipos comunicarse fácil y rápidamente en el proceso de firma de documentos, limitando al mismo tiempo los derechos de determinadas personas y ampliándolos a otras. Pasemos ahora a las firmas electrónicas. Es necesario mencionar que Authenty tiene tres tipos de firmas electrónicas que se pueden utilizar para los negocios. La primera, la firma electrónica Authenty, permite hacer una declaración de intenciones en forma documental. La utilizarás para firmar la mayoría, hasta el 90%, de los documentos y contratos de las transacciones comerciales. Por ejemplo, imagínate que quieres firmar rápidamente el contrato de alquiler de una vivienda. La firma electrónica de Authenty te permitirá firmar en la nube, sin necesidad de imprimir o escanear documentos. Es como una confirmación digital de estoy de acuerdo. El segundo tipo, la firma electrónica avanzada Authenty, aumenta el nivel de seguridad del proceso de firma mediante la verificación de la identidad del firmante, que tiene lugar totalmente en línea. Imagínate que firmas un contrato con un nuevo proveedor de otra parte del país al que nunca has conocido en persona. La firma electrónica avanzada proporciona una verificación adicional de la identidad del firmante, para que sepas exactamente con quién estás tratando. En este proceso, el firmante tiene que identificarse, por ejemplo mediante identificación por vídeo. La tercera es la firma electrónica cualificada, que es una firma equivalente a la firma manuscrita. ¿Cuándo es necesario su uso? ¿Quieres firmar un contrato para construir una casa o documentos para la administración pública? La firma electrónica cualificada es esencial en estos casos, ya que garantiza la validez del contrato. Aunque la firma cualificada se necesita con menos frecuencia, su validez es inestimable para determinados tipos de transacciones y documentos. Por eso,
En Authenty, nos aseguramos de que tengas acceso a un conocimiento completo de la misma. Authenty ofrece acceso a más de 20 proveedores de firmas cualificadas. Con una gama tan amplia de opciones, seguro que encuentras la perfecta para tus necesidades. Recuerda que tu firma electrónica es jurídicamente vinculante como declaración de intenciones. La autenticación se realiza a través de la dirección de correo electrónico indicada por el remitente y, opcionalmente, mediante un código SMS de un solo uso. Realmente hemos hecho mucho hasta ahora. Pusimos nombre a nuestro archivo, añadimos nuestros documentos, decidimos a quién se lo enviábamos, reescribimos sus funciones e incluso elegimos la firma electrónica perfecta. Ahora vamos a dar los últimos pasos. En Authenty operamos a nivel internacional, por lo que nuestra plataforma se ha traducido a 13 idiomas europeos. Si trabajas con alguien del extranjero, elige un idioma de su país o el inglés universal. Tu destinatario lo recibirá en el idioma correspondiente. El contenido del correo electrónico. Hoja de firmas. Declaraciones y consentimientos. Bien, ahora es el momento de dominar el arte de firmar documentos. Una vez que hayas leído el documento y confirmado que sus datos son correctos, acepta los términos y condiciones de la plataforma y selecciona Firmar. Tus datos serán encriptados por motivos de seguridad y serás redirigido a la página principal del panel de administración. En el panel de administración, es posible seguir los pasos del proceso de cada persona, indicadas mediante etiquetas de estado como abierto, firmado o rechazado. Cada documento firmado en la plataforma Authenty va acompañado de una hoja de firmas. En la hoja de firmas encontrarás mucha información relevante, por ejemplo, identificación del documento, visualización del sello electrónico Authenty, visualización de las firmas electrónicas estampadas, incluidos los datos personales del firmante y el tipo de firma estampada. Todas las firmas electrónicas creadas en la plataforma Authenty cumplen los requisitos del reglamento IDAS, que regula la prestación de servicios de confianza en toda la Unión Europea, por lo que son jurídicamente vinculantes. Eso es todo. Si aún no has probado nuestra herramienta, te animo a que crees una cuenta gratuita en Authenty. Esto te permitirá experimentar en la práctica todas las ventajas de la firma digital de documentos. Es una gran oportunidad para ver cómo funciona y el ahorro de tiempo y dinero que puede suponer. Y si ya crees que esta herramienta es para ti, te animo a que adquieras el Plan Pro, que te permitirá enviar documentos sin límites. Es una inversión que seguro que te compensará, sobre todo si piensas en la eficacia y la seguridad de tu trabajo. No te demores. Únete a la comunidad Authenty.